Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Bienestar, les damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario Fortalecimiento en el ejercicio de derechos como prevención de las violencias, en esta segunda sesión, donde abordaremos el tema del trabajo de cuidados de las mujeres desde la infancia, la cual tiene como objetivo visibilizar cómo las implicaciones de género abonan a la asignación de tareas y el aumento del trabajo de cuidados asignados a mujeres desde la infancia. Agradecemos la participación de las y los servidores públicos de los estados y municipios que nos acompañan el día de hoy en nuestra sala de Zoom y en nuestra sala de Facebook. Les invitamos, a que disfruten y sea de su utilidad este tema tan relevante. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Gracias por su comprensión. Y bien, a nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, presento a mi compañera, la licenciada Magdalena Rodríguez Lomelí, jefa de evaluación de la Dirección de Coordinación Operativa. Damos la bienvenida a la maestra Janet Alonso Gil, directora de Equidad de Género y Desarrollo en la Política Social de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social de la Secretaría de Bienestar. Y saludamos también a nuestra ponente del día de hoy, la maestra Norma Escamilla Barrientos, psicoterapeuta y especialista en género y derechos humanos. Bienvenidos a todos. A continuación, daremos paso al mensaje por parte de nuestras autoridades. En primer lugar, dejo el uso de la voz a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Yojaira. Saludamos con mucho gusto a la maestra Janet Alonso Gil, cuyo cargo en la Secretaría de Bienestar ya fue mencionado por nuestra amable presentadora, y también a la expositora del día de hoy, la maestra Norma Escamilla. Debo decir, en nombre de INAFED, este organismo que pertenece a la Secretaría de Gobernación, que estamos a esta altura del año y en las etapas finales del sexenio, muy satisfechos todos y todas por la forma en que hemos establecido una rica, fecunda colaboración con la Secretaría de Bienestar, de lo cual esto es una muestra. Y esta comunicación que hemos tenido en temas como el que hoy se va a abordar se debe en particular a la buena voluntad que para este entendimiento nos ha prestado la licenciada Luz Beatriz Rosales, por lo cual pido tanto a Janet Alonso como a la maestra Norma Escamilla que, si está a su alcance, supongo y espero que sí, le transmitan a doña Beatriz nuestra muy sincera gratitud. Y por otra parte, pues mis palabras van dirigidas a subrayar la importancia que tiene el tema del día de hoy, que es el segundo tema que desarrollamos respecto o performando parte de un seminario que tiene 5 módulos. El día de hoy estamos desarrollando el segundo. El seminario general se llama Fortalecimiento en el ejercicio de derechos como prevención de las violencias. ¿Y a qué se refiere el tema de hoy? Es el trabajo de cuidados de las mujeres desde la infancia. ¿A qué se refiere esencialmente este tema? A que durante muchos años y derivado de formas de organización económica y tradiciones, costumbres que fueron quedando muy antiguas, el trabajo de cuidados fue quedando o quedó durante muchos años
asignado a las mujeres, aunque fueran niñas o aunque sean ancianas. A la mujer le parecía corresponder necesariamente el cuidado de los hijos, de los padres, hermanos, abuelos, tíos, pareja o la gente que va entrando en edad muy avanzada en el seno de cada familia, donde se van presentando diversas formas de discapacidad que pueden ser intelectuales, de motricidad, enfermedades, etcétera. ¿A qué me estoy refiriendo? Que los cuidados se consideraron durante mucho tiempo como tareas, trabajos propios de la mujer, asociados al rol femenino. Se comprende que en otras épocas, cuando junto a ese patrón prevalecía otro, el de la mujer dedicada al hogar y el hombre que salía a trabajar para obtener el sustento, allí la mujer era el hogar y el hombre, no quisiera decirlo así, pero lo voy a decir, encajaba en el rol de macho proveedor. Y entonces era de lo más natural que quien quedaba en la casa, la mujer, pues se encargara de compensar estas discapacidades y prodigara los cuidados que requiere este tipo de persona. Sin embargo, como resultado de una política constante y consistente para eliminar todas las formas de desigualdad y o de discriminación hacia las mujeres, ha habido y sigue habiendo cambios en la sociedad que conducen a que esa noción vaya siendo y sea definitivamente cosa del pasado. Hoy, la cantidad de mujeres que participan en las actividades laborales es altísima. De modo que el macho proveedor es una figura no solo declinante, sino que en muchos espacios, no en todos, podemos considerar extinguida o en vías de extinción. Y entonces, ¿quién se va a ocupar de brindar los cuidados? Hay allí un problema, pero no debe quedar pegado a la idea de lo que corresponde a las mujeres y lo que corresponde a los hombres. Nos va a platicar aquí nuestra compañera Norma, nuestra expositora, nos va a describir cómo existe un sistema nacional de cuidados que tiene que desenvolverse y crecer para que todas las personas puedan recibir atención y lograr finalmente una ley general de un sistema nacional de cuidados. En otros términos, en relación a este tema se plantean dos derechos fundamentales. Uno, el derecho de quienes necesitan cuidados especiales. Y segundo, los derechos de las personas cuidadoras. Se tiene que encontrar una fórmula que permita no vulnerar ninguno de estos dos extremos. Por esa razón, estimada maestra Janet Alonso, de nuevo muchas gracias, y maestra Norma Escanilla, las vamos a escuchar con especial atención y también con especial gratitud por su voluntad de ayudarnos. Por la atención de todas y todos ustedes, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y a continuación escucharemos a la maestra Janet Alonso Gil,
directora de Equidad de Género y Desarrollo en la Política Social de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social. Adelante, maestra. Muchísimas gracias, muy buen día a todas y todos. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes en colaboración con el INAFED. Muchas gracias también por abrirnos las puertas. Reciban un cordial saludo de parte de la licenciada Luz Beatriz Rosales Esteva, directora general para el Bienestar y la Cohesión Social en la Secretaría de Bienestar. Y pues bueno, como ya lo decía el licenciado Ignacio Valle, este tema es muy relevante, pero también es muy reciente, ¿no? Que se ha puesto sobre la mesa y en la agenda de la política pública, porque justo como lo decía, pues hacen falta mecanismos, hace falta esa fórmula, ¿no? Para poder conciliar tiempos, para poder conciliar incluso derechos, ¿no? Como bien lo decía, quien necesita ser cuidado, pues todas y todos en algún momento hemos requerido ser cuidadas, ser cuidados, y creo también, y me aventuro a decir que todas y todos hemos cuidado en algún momento de alguien o incluso de algo, ¿no? Dedicamos tiempo al cuidado de las plantitas, de las mascotas, pero también esa relevancia y ese mundo de niñas y niños, ¿no? Que requieren atención permanente de las personas que están en condición de dependencia, algunas más leves, algunas más avanzadas, pero que sin duda todas y todos en algún momento, cuando estamos enfermas o enfermos, cuando incluso estamos tristes, requerimos de alguna manera ser cuidadas y ser cuidados y brindar esos apoyos también. Entonces, les invito a escuchar con muchísima atención a la maestra Norma Escamilla, que nos acompaña el día de hoy, a quien le agradezco muchísimo el apoyo también para esta sesión. Y les platico un poquito de la maestra Norma. Ella es licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Psicoterapia Psicoanalítica por el Centro ELEIA AC. Ella ha realizado talleres y materiales didácticos para FAI Mexicana, para la UNESCO, para Banjico, para la Procuraduría General en su momento de la República, Germán Miller, Médicos Sin Fronteras, en su sede en Ginebra y Barcelona, y entre otras muchas instituciones públicas y privadas. Ha sido directora de 2 refugios que atienden a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia extrema. Y bueno, actualmente ejerce como psicoterapeuta a nivel privado, es consultora externa en temas de género, derechos humanos, liderazgo de mujeres, prevención de la violencia, atención del desgaste laboral, responsable del módulo de salud mental de cuidados de cuidadoras de personas adultas mayores. Asimismo, bueno, también es escritora, escribe artículos con perspectiva de género y es integrante de FENALEM, proyecto que busca la difusión de escritoras mexicanas. Es integrante de Escritoras Sin Fronteras, de Espacio Incluyente, de Resignificación, y es integrante también de Ciudadanía en Movimiento en Camino a la Igualdad de Género, CIMIGE. Entonces, bueno, como verán, tiene muchísima experiencia, muchísimo trabajo en los temas, ¿no? En temas de violencia, en temas de cuidados, y creo que será una gran experiencia poder escuchar todos estos conocimientos de su parte. Muchísimas gracias, maestra Norma. Les deseo una sesión muy fructífera y les pido por favor también que pregunten y que nos llevemos de tarea, porque creo que muchas cosas de las que nos va a compartir nos van a hacer ruiditos por aquí en la cabeza. Entonces, hagamos un proceso de autocrítica y reflexión con nosotras y nosotros mismos. Muchísimas gracias y que tengan una excelente jornada. Muchísimas gracias a la maestra Janet Alonso Gil por ese mensaje. Y justo como ya lo decía, antes de darle el uso de la voz a la maestra Norma, los invitamos a que nos compartan sus dudas y comentarios y con mucho gusto, al finalizar les daremos lectura y atención. Y ahora sí, sin más, dejo la voz a la maestra Norma Escamilla Barrientos, psicoterapeuta y especialista en género y derechos humanos. Adelante, maestra, puede activar su micrófono. Ok, muchas gracias,
licenciado Ignacio, ¿no? por la presentación y el recibimiento de este tema como parte del trabajo que vienen realizando, ¿no? Acercando información requerida para el desarrollo de sus actividades en cada uno de sus municipios. Gracias, Janet, licenciada Janet, ¿no? También por la invitación y la confianza, también como en este andar de ir sumando esfuerzos, ¿no? A Yojaira, a Graciela, Mirza, que han estado también como muy pendientes, Magdalena, muchas gracias. Y bueno, pues les damos la bienvenida a todas, todos y todes a este espacio que esperemos que además de que sea lúdico, ¿no? Y que sea una información que pueda servirles a las diferentes actividades que ustedes están realizando, pues esperamos, como decía la licenciada Janet, la maestra Janet, pues que comencemos a interactuar y pueden ir haciendo sus preguntas también, ¿no? Independientemente de la presentación. Va a haber un espacio al final y bueno, pues en ese sentido, pónganse cómodos y cómodes y pensemos un poquito en este tema y la importancia del trabajo de los cuidados de las mujeres desde la infancia. Ya comentaban, ¿no? Anteriormente un poco por qué es importante este tema, como algunas condiciones en las que se dan o circunstancias este tema, estas actividades de los cuidados y por qué desde las políticas públicas son importantes y que en realidad que es relevante porque en efecto, si bien tendrá más o menos como unos 10 o 20 años que se ha intentado, digamos, como visibilizar dentro de la agenda política de género, ¿no? No es hasta posterior a pandemia que tiene una mayor relevancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, la siguiente. En ese sentido, vamos a comenzar a ubicar parte de lo que estaremos retomando en esta exposición. De entrada, pues entender un poquito el concepto de cuidados. Ajá. ¿Qué estamos entendiendo por cuidados? Posteriormente miraremos un poco cómo han sido estos cuidados a través del tiempo y así también lo hilaremos con la distribución del trabajo de cuidados en la familia y cómo se da desde la infancia, digamos, hasta la adultez. Posteriormente hablaré un poquito del impacto que estas actividades de cuidado tienen en la vida individual y colectiva de las personas, específicamente las mujeres y las niñas. Después ahondaremos un poquito de manera muy general por el tiempo sobre las políticas públicas y cuidados, ¿no? Sobre algunas experiencias que se han realizado hasta el momento y también miraremos de manera visual por lo menos, el marco jurídico nacional e internacional que sustenta justamente como la propuesta, digamos, ¿no? De un sistema nacional de cuidados. ¿Cuáles serían algunos de los retos que hay en torno a este tema? Y les ponía una bibliografía base, hay mucha más, ¿no? Pero bueno, les puse una bibliografía que además también ya la envía el equipo coordinador de este espacio para que se los puedan hacer llegar. Me parece que son como los básicos, ¿no? Aunque hay todavía, afortunadamente hay materiales, pero bueno, esos serían como los básicos, ¿no? Entonces, siguiente. Entonces, comenzaríamos un poco con el concepto de cuidado. En este sentido, desde la parte académica hay muchos conceptos, por supuesto. Sin embargo, yo retomo que tiene que ver con el cuidado, puede definirse como la provisión diaria de atención social, física, psíquica y emocional de las personas. Esta provisión de cuidados puede asumir distintas características que variarían desde formas voluntarias hasta profesionales, remuneradas o no remuneradas. Y bueno, la autora, digamos, de este concepto, ¿no? Es Karina Batillani,
Batillani, ella ha sido investigadora, digamos, por mucho tiempo, es uruguaya y ha hecho como muchas investigaciones en torno al uso del tiempo, es feminista, ha realizado como diferentes actividades académicas, de investigación, de acompañamiento a procesos dentro de Uruguay, que Uruguay es uno, digamos, de los países que han tenido también como propuestas en Latinoamérica, ¿no? Y el Caribe, como le llaman a la zona, ¿no? A la cual pertenecemos, en donde ha hecho una serie de investigaciones en torno a este tema. Y entonces, en ese sentido, es una voz importante e interesante desde su perspectiva, ¿no? Este concepto viene en uno de los documentos que les harán llegar seguramente al término de esta presentación, ¿no? Y es de la revista de Sociología de la UNAM, en donde tiene un artículo que nos habla de manera general también desde las políticas públicas en torno a este tema. Y bueno, ¿qué podemos mirar aquí en este concepto? Bueno, pues una, que los cuidados pueden realizarse de manera permanente o de manera, digamos, como aislada, de pronto, ¿no? Como ya decían anteriormente, a veces nos hemos enfermado y hemos requerido cuidarnos, ¿no? Pero a veces, como también lo decían por ahí, a veces hay una serie de situaciones médicas que nos llevan a dar una serie de cuidados permanentes. Ahí ya no son intermitentes o de vez en cuando, sino son intermitentes, ¿no? También lo que podemos mirar en el concepto es que este tiene varias características, ¿no? El que pueda ser voluntaria o profesional y que pueda ser remunerada o no remunerada. En esta presentación nos vamos digamos, como que nos vamos a centrar un poco más en aquellas actividades de cuidado no profesionalizadas y que no son remuneradas, ¿no? Las remuneradas y las profesionales, bueno, finalmente cuentan con herramientas, con conocimientos, regularmente tienen un horario, ¿no? A diferencia de la forma voluntaria que no tiene un horario y no tiene una remuneración como tal, ¿no? Un poco desde América Latina, podemos decir, y el Caribe, que es la zona, han venido realizándose diversas investigaciones desde hace 20 años, digamos, aproximadamente, ¿no? En donde se ha realizado de manera interdisciplinaria, porque es un tema complejo, ¿no? Es un tema complejo y en ese sentido, pues sí es muy importante como las diferentes miradas desde pues sí, las diferentes miradas que tienen que ver desde la sociología, la antropología, la parte de la salud, etcétera, para poder dar una propuesta o realizar unas propuestas realmente que atiendan a las necesidades o a la diversidad de necesidades que hay en este campo, ¿no? Y en ese sentido, diríamos que dos países, digamos, que van un poco como a la batuta en esta zona de América Latina y el Caribe serían Costa Rica y Uruguay, ¿no? Básicamente. La siguiente. Pensemos ahora un poco en dónde se realiza, pensemos en el tema de cuidados y en dónde se realiza principalmente este tema de cuidados, ¿no? Desde lo no remunerado, diríamos, porque lo remunerado está en hospitales, en centros de salud, etcétera, ¿no? Pero ¿en dónde se ha realizado principalmente? Pues en el hogar, ¿no? En el hogar es donde se realizan regularmente estas actividades y quienes, pensemos un poquito también en quienes entonces realizan dentro del hogar, quienes realizan estas actividades principalmente. Bueno, pues principalmente pues también son las mujeres, ¿no? Y desde ahí reciben algún pago, pues no, regularmente no se recibe ningún pago a cambio de, son pocas las familias, digamos, que lo pueden hacer y que así hacen una estrategia o un mecanismo para garantizar la salud, el cuidado de quien cuida también, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos remitirnos hasta la época de las cavernas, ¿no? Donde
donde se perseguía, digamos, al mamut como parte de las actividades de sobrevivencia, ¿no? de las hordas. Y en ese sentido, desde ahí se hace una separación de actividades en donde los hombres son quienes van a la caza del mamut y las mujeres, niños y niñas, son quienes se quedan en la horda, ¿no? A realizar una serie de actividades que tienen que ver con el cuidado del espacio, con el cuidado de la carne, ¿no? Que ya se tenía almacenada, con la elaboración de vasijas, con todo aquello que tiene que ver con la elaboración de pronto como de ciertos instrumentos, ¿no? Para comer, para cortar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí se hizo como esa separación de actividades, ¿no? Que poco a poco se fueron naturalizando, ¿no? Se fueron naturalizando de tal manera que, bueno, pues hasta la fecha me parece que lo seguimos naturalizando de alguna manera, ¿no? Y me parece que en este trayecto pasamos a la división sexual del trabajo y desde la perspectiva de género, ¿no? Con esos anteojitos podemos mirar esas diferencias que se hacen cuando un hombre sale y caza al mamut y cuando una mujer, los niños y las niñas se quedan en casa, pero como todo eso, desde los roles y estereotipos de género, cómo eso va haciendo una serie de diferencias entre unos y otros. El trabajo, digamos, en ese sentido, ¿no? Se va acuñando y se va asignando literalmente a las mujeres y las niñas de forma natural y lo asumimos. De hecho, hasta nuestras generaciones, me parece que nos tocó en muchos sentidos, desde la infancia, ¿no? Como realizar como estas actividades decían, bueno, pues las niñas en las escuelas cuando de pronto, no sé si todavía se realice, pero en mi época era una vez al mes o cada 2 meses se hacía, digamos, como una actividad escolar en donde se tenía que hacer como una limpieza profunda y entonces decían, bueno, pues los niños que carguen las mesas y las niñas que barran, ¿no? Y pues para nosotros era normal todo eso, ¿no? Pero cuando nos ponemos los anteojitos de la perspectiva de género, pues lo que vamos mirando es que esas diferencias, en realidad, lo que se comienza a convertir es en una serie de desigualdades, porque pareciera que entonces hay un espacio que es menos importante que el otro, ¿no? Y desde esa naturalización, ¿no? Del tema de cuidados, podemos mirar que a través de esta perspectiva, de estas visiones o esta importancia de ir visibilizando el tema de cuidados desde con perspectiva de género, se va posicionando poco a poco este tema en la agenda de género, en la cual vienen participando organismos como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la academia, organismos internacionales como la OIT, que es la Organización del Trabajo, organismos no gubernamentales, partidos políticos, sociedad civil y por supuesto como todo el movimiento de mujeres, ¿no? Que comienzan a mirar que esas diferencias nuevamente que parecían naturales se van convirtiendo en situaciones de desigualdad desde la infancia, pero que se recrudecen en la adultez, para el caso de las mujeres, ¿no? Y finalmente, pues en el 2020, ¿no? En esta parte de la pandemia que miramos, que me parece que la pandemia nos vino a reflejar una serie de realidades que no mirábamos. Vivimos todo el tiempo como corriendo y demás, ¿no? Y de pronto como que no hacíamos como un descanso para mirar esa realidad que tenemos ahí enfrente, ¿no? Y entonces creo que la pandemia lo que vino a visibilizar fue el tema de la violencia, como sabemos, ¿no? Que ha sido crudísima y muy alta. Vino a visibilizar las cargas de las mujeres, ¿no? Vino a visibilizar las condiciones en que las mujeres trabajan, ¿no? En donde la mayoría también no trabaja de manera formal, sino
en la informalidad, justo por el tema de cuidados en los diferentes sentidos o aspectos, ¿no? Y que el estar en un trabajo informal le permite de pronto, ¿no? Como pues salirse rápidamente para ir por sus hijos o sus hijas, atender una emergencia, ¿no? Etcétera. Entonces, en pandemia justo se acelera, me parece, que todo ese trabajo ya hecho por varios años y que no había sido tan todavía como con la fuerza necesaria, pues en pandemia ya no había más forma de no mirar esa realidad, y entonces se hace como toda esta parte de la gestión y presentación, ¿no? Ante la Cámara de Diputados de una propuesta de ley, ¿no? Y en ese sentido, entonces, de algo natural y cotidiano familiar, ¿no? Llegamos al aquí y a la ahora, ¿no? A partir del 2020, pero en el aquí y en el ahora, a la necesidad de mirar a los cuidados como un derecho humano, no solo como una parte de organización familiar, sino como un derecho humano, y que en tal sentido, pues tiene que haber condiciones de política pública que acompañen al ejercicio de ese derecho humano para que se tengan mejores condiciones en torno a ello, ¿no? La siguiente, por favor. En tal sentido, pues bueno, en esto que decíamos de la distribución del trabajo de los cuidados desde la infancia, ¿no? Comentábamos que desde la división sexual del trabajo, que es literalmente de donde parte la perspectiva feminista y de género cuando comienza a trabajar, a posicionar esta temática, ¿no? Asigna desde los roles y estereotipos, asigna a los hombres el espacio productivo, remunerado y con un horario. Son los hombres, ya no salen a cazar el mamut, pero salen, ¿no? A trabajar, sí, a trabajar en un espacio el cual les va a ser remunerado, en el cual van a tener ciertas garantías, ¿no? De sindicatos o de garantías sociales, ¿no? Que les permitan o que les ayuden al desarrollo, digamos, desde la salud, la economía, etcétera, ¿no? Y bueno, y tiene un horario. Al mismo tiempo, entonces, se les da, se nos asigna culturalmente el espacio a las mujeres, el espacio privado, es decir, el espacio del hogar, y en ese sentido, las mujeres nos hacemos cargo de todo el trabajo que tiene que ver con la reproducción, el cuidado de los hijos y las hijas, el mantenimiento del hogar y las actividades domésticas, escolares, etcétera. Y es un trabajo no remunerado y que no tiene fin, porque es los 365 días, las 24 horas, porque si el niño o la niña se enferma en la madrugada, pues uno sale corriendo al hospital, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde esa diferencia, ¿no? Pareciera entonces que el trabajo que realizamos las mujeres, que tiene que ver con la reproducción de la vida cotidiana, ¿no? Y que si la pagaríamos no nos alcanzaría el dinero, ¿no? Pero en ese sentido es cuando se nos asigna ese trabajo a nosotras, en realidad no nos da la posibilidad de realizar actividades en el espacio público. Por fortuna, eso ya ha cambiado, ¿no? Y supongo que cada uno de ustedes en los diferentes puntos desde donde nos están escuchando, pues te van mirando de pronto cómo esto ha ido cambiando, porque creo que no tanto desde una manera consciente, sino desde una dificultad económica. Lo que pasa es que lleva a las familias a que también las mujeres comiencen a salir a buscar un empleo, porque el empleo del esposo, del compañero de vida, pues de pronto no era suficiente para todas las necesidades de la familia, ¿no? Y entonces, en realidad, algo económico, no realmente desde derechos, diría yo, algo económico hace como un cambio en esta distribución de roles y estereotipos desde el espacio productivo y el privado, ¿no? Y en ese sentido, decíamos, los roles y los estereotipos devalúan de alguna manera el trabajo doméstico
considerando que pues como era natural y lo teníamos que hacer, pues entonces pues no era como muy importante y relevante, ¿no? Y en ese sentido pues son las mujeres quienes lo tienen que hacer, ya que los hombres son quienes realmente son el sustento de la familia, ¿no? Sin embargo, lo que podemos ver desde la política pública y con los ojos, con los anteojitos de la perspectiva de género, es que uno y otro son importantes para la reproducción de la sociedad, de las familias. Uno y otro coexisten, así como la vida y la muerte coexisten, también coexiste el espacio público y el privado, y uno no puede ser sin el otro. Es decir, si no hubiera alguien en casa que realizara todas estas actividades de cuidado, no habría posibilidad, ¿no?, de generar recursos en el mundo público, digamos, ¿no? Y entonces en ese sentido es valioso uno como el otro, que es lo que ahora ya se está documentando y se está comenzando a visibilizar. De hecho, digamos, como algunos cálculos que hacen, tiene una gran retribución el trabajo que se hace en el ámbito familiar, ¿no? El cual se aporta al Producto Interno del país, de los países, ¿no? Porque sí genera, digamos, un bien, aun cuando pareciera o se quiso ver por mucho tiempo como algo natural, claro que genera un bien, ¿no? Creo que también de pronto aquí podemos mirar por ahí un poco como la perspectiva religiosa o el sesgo religioso, ¿no? Porque también desde estos roles y estereotipos se ha promovido, ¿no?, que las mujeres somos dulces, cuidadoras, maternales, con paciencia, y que los hombres pues son rudos, fuertes, poco comunicativos, ¿no? Y me parece que finalmente, como lo sabemos, tiene que ver con algo construido, que no es biológicamente y bioquímicamente el cerebro, ahí sí hay una muy, pero mínima diferencia, pero en realidad la única diferencia que tenemos es la biológica y es la genital. Esa es la única diferencia. Pero de ahí en fuera, lo que estamos mirando ahora, ¿no?, es que a las niñas a las que no se les permitía jugar, ni dar piruetas, ni expresarse, bueno, pues que ahora están siendo hasta contratadas en la NASA, ¿no? Por ejemplo, en el caso de acá de México, que ya juegan partidos de fútbol, ¿no? Y que pues también son muy buenas físicamente. Es decir, a lo que nos lleva ahora a mirar es que en efecto, que esos roles y los estereotipos de pronto nos han invalidado cosas y entonces las hemos tenido que dejar. En el caso de los hombres, no pueden llorar porque desde el rol y el estereotipo tiene que ser el fuerte y el que no se dobla y el que tiene las respuestas, ¿no? Y entonces, pues el hombre, ustedes, ¿verdad? Los hombres sienten, claro que sienten, porque somos humanos, ¿no? Y en ese sentido, cuando yo, o diríamos, me guardo mis lágrimas, mis miedos, ¿no? Porque el estereotipo dice, tú no puedes sentir eso, pues me peleo con eso y después, bueno, pues viene un síntoma, ¿verdad? Y como sabemos, de pronto los hombres se mueren mucho más de infartos que las mujeres, porque las mujeres, desde lo que hemos sido educadas, ¿no?, y hemos aprendido desde los estereotipos, es que nosotras sí podemos platicar y por lo menos, ¿no?, podemos platicar, llorar, se nos permite, y en ese sentido podemos drenar un poquito más nuestras emociones, o se nos permite un poquito más contactar con las emociones, ¿no? Y a los hombres no. Y eso trae una diferencia y trae un impacto. Y eso mismo que pareciera tan cotidiano, pues bueno, tiene que ver con el tema de cuidados, porque pareciera que ellos no pueden cuidar y las mujeres sí, y no necesariamente, ¿no? Y entonces creo que también tiene que ver, les decía, con esta parte como de tenemos que ser misioneras de pronto también, ¿no? En el sentido de que tenemos que ser buenas personas. Y entonces, si a mí me toca cuidar y digo, no, yo no quiero cuidar porque yo quiero ir a la escuela, o yo no puedo cuidar porque tengo que ir a trabajar, pues también entra en mí una culpa y una carga cultural y social muy, muy fuerte, ¿no?
2 semanas, ¿no? Una mujer líder indígena nos decía que cuando de pronto alguna mujer se resiste, en Oaxaca, de hecho era el contexto, cuando una mujer indígena se resiste a hacer el cuidado, ¿no? Que le corresponde del padre o de la madre, puede ser desheredada, por ejemplo, ¿no? Entonces también hay una sanción al no querer cuidar, ¿no? Entonces, bueno, son hechos que tienen que ver con la violencia y son hechos que tienen que ver con una vulneración de sus derechos como tal, ¿no? Y entonces, como parte de los cuidados que se tienen que hacer comúnmente, pues es el de los hijos, las hijas, si hay un padre o madre ya persona mayor, que sería como el suegro o la suegra, más las actividades domésticas, ¿no? Que tienen que ver con la limpieza, la compra, la preparación de alimentos, el apoyo en tareas de hijos e hijas, etcétera, ¿no? Entonces es un gran trabajo este tema de los cuidados. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa con este trabajo que es tan abrumante y que está? O sea, no hay manera de que no esté, existe y finalmente habrá que hacerlo, pero habrá que hacerlo también desde otra perspectiva, desde la perspectiva de derechos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo que renunciar como niña o como mujer a desarrollarme, digamos, ¿no? Como podría ser si me asignan la tarea del cuidado o de los cuidados, ¿no? Porque a veces no solamente es uno, sino varias personas. Bueno, pues desde ahí, en lo personal, pudiéramos mirar, ¿no? Que la persona cuidadora deja de lado la vida propia. En ese sentido, deja la escuela a veces, el tema del divertimento, ¿no? Del trabajo y a veces hasta la pareja, a veces pierde hasta la pareja. Hay algunos casos en donde, por ejemplo, una mamá, ¿no? Eh, tiene a un niño o una niña con autismo, por ejemplo, y con autismo severo, porque hay diferentes niveles. Y de pronto, entonces, es tal la responsabilidad o todas las actividades que tiene que desarrollar en torno a ese hijito o a esa hija, mayor aún si tiene más hijos o hijas, ¿no? Y de pronto, lo que pasa es que regularmente pasa, no siempre, pero regularmente pasa que el esposo dice, con permisito, yo me voy, y se va. Y entonces la mujer se queda, además de tenerse que hacer cargo de la provención, digamos, económica, de asumir las actividades domésticas de los otros hijos que pudiese tener, también de este hijo, ¿no? Y entonces, bueno, pues esas son renuncias y también, pues, impactan, digamos, ¿no? De pronto cuando a los niños pequeños se da como mucho más como en otros ámbitos rurales, o indígenas, cuando regularmente se tiene que transitar de la infancia a la adultez. O sea, no son niños, porque ser niños tendrían que estar jugando, yendo a la escuela, preocupándose por la tarea, demás, ¿no? Sin embargo, cuando en algunos contextos les dicen a los niños, pues tú no vas a ir a la escuela porque tienes que cuidar a tus hermanitos, porque yo tengo que ir a trabajar, ¿no? Eh, pues el niño o la niña, regularmente son las niñas, volvemos, ¿no? Desde los roles y los estereotipos, pues de la infancia, en lugar de jugar con juguetes, ¿no? Tienen que hacerse cargo de un adulto o de sus hermanitos. Y en ese sentido es, inmediatamente tenemos la capacidad mental, ¿no? Nuestro organismo es impresionantemente fabuloso, porque entonces lo que hace es un mecanismo de, de ponerse, de vestirse de adulto y decir, bueno, pues ahora tengo que mirar a qué hora le toca el medicamento a mi abuelito o a qué hora le tengo que acercar la comida a mis hermanitos. Es decir, pues se saltan muchos años de su etapa de desarrollo para poder ser adultos y acompañar a sus hermanitos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues ese es otro de los impactos personales, no tener como un desarrollo como tal, que ya es irreversible, ya
aunque en la vida adulta tratemos de trabajar en ello, pues habrá una parte donde no la podremos hacer porque ya no es la edad como tal, ¿no? Lo siguiente tiene que ver con como tengo que cuidar a los otros, yo me invisibilizo. Y aunque yo quiera jugar, yo quiera estudiar, yo quiera trabajar, eso no importa porque yo tengo que cuidar. Entonces, ¿no? Eso me va generando una poca confianza, baja autoestima, sentirme también y vivirme como subordinada, ¿no? Y también, pues, es mirar que no tengo como muchas expectativas tampoco para desarrollarme, ¿no? Y eso finalmente tiene un impacto en la vida adulta, ¿no? Desde la infancia hasta la adultez. De igual manera, el impacto físico que podemos ubicar, pues tiene que ver de entrada el duelo, porque son pérdidas, o sea, son pérdidas si yo no puedo ir a la escuela, son pérdidas si yo no puedo ir a trabajar y generar mis propios recursos, es pérdida de mi libertad, porque yo no puedo decidir por mí. Hay una estructura, ya ni siquiera es la familia, sino una estructura que dice, pues tú te vas a quedar a cuidar, ¿no? De tus hermanitos o de tus abuelos o, ¿no? Etcétera. Eh, Regularmente se presenta una serie de sintomatologías orgánicas que tiene que ver con dolores de cabeza, de estómagos, insomnio, también como toda esta parte de las caderas, cuando en algún momento tienen que cargar a las personas, pues hay una técnica, ¿no? Hay una técnica y el especialista en cuidados pues sabe que lo tiene que mover o la tiene que mover de determinada manera para no lastimarse ella, no lastimar a quien cuida, pero también no lastimarse a sí mismo. Sin embargo, si yo no tengo esas herramientas, pues lógico, voy a cargar sin mucha conciencia técnica y conocimiento técnico de cómo lo tengo que hacer y me voy a lastimar, ¿no? De hecho, Margaret Mead es una antropóloga estadounidense que trabaja todo el tema de la antropología desde la perspectiva de género también, y cuando en algún momento le preguntaban que ella, qué momento en la historia podría ubicar, digamos, como que se hablara de la civilidad, que alcanzamos la civilización, digamos, ¿no? Y ella decía que era a partir de encontrar un sacro roto de mujer. Y entonces, bueno, eso lleva a una serie de situaciones, ¿no? De investigaciones que ella hizo, es muy buena si la pueden leer también. Pero bueno, nos lleva a que cuando se rompe un sacro, que es justamente si yo no tengo un movimiento técnico de una persona, ¿no? Que a veces se tiene que cargar para bañar, etcétera, pues entonces yo puedo romper mi sacro. Y si se rompe mi sacro, ¿quién me va a cuidar a mí? ¿No? Y entonces ahí ella lo vincula desde las investigaciones que hace a todo ese trabajo también que hacían las mujeres, ¿no? De cuidados desde la época ahí sí, desde las cavernas, ¿no? Y que sí es un trabajo muy fuerte y muy pesado, ¿no? Pero bueno, ese es como otro dato de la antropóloga Margaret Mead. También desde la parte emocional, pues les decía, nos encontramos con los duelos, el estrés, la depresión, la culpa, ¿no? Porque pues uno puede querer a su ser querido, ¿no? Pero si yo no tengo la técnica también, va a ser muy desgastante el acompañamiento que yo pueda hacer de él o de ella o de los niños y las niñas, ¿no? Y entonces me va a generar culpa, porque entonces puedo pensar, híjole, soy muy mala hija porque hace un rato me enojé y porque no se quería comer la comida y se la hice comer a fuerza. Entonces son como cosas también con las que tienen que lidiar, que esas no se contabilizan, esas no se registran, pero las viven, ¿no? Las viven permanentemente. Y ahí, bueno, me parece que también está el tema de la responsabilidad, o sea, ¿cómo le dices a un niño, a una niña, cuida a tu abuelita? O sea, la responsabilidad de cuidar a otro, o sea, lo que implica, y volvemos, de eso no hay registros, pero no hay registros como tal, pero sí hay registros, digamos, ¿no? Por eso los ponemos acá, el enojo y la frustración, porque yo también quiero que esté bien mi persona querida o mi hijito o mi hijita, pero las condiciones no se dan. Y por el tipo a lo mejor de discapacidad o enfermedad que pueda tener, no hay manera, ¿no? Y no hablamos de las enfermedades terminales, ¿no? Que son, desgastan, sí, a quien las padece, pero quien cuida de esas personas terminan
con burnout, que ese es como el otro estado emocional. El burnout, que lo conocemos como el quemarnos, es cuando ya nuestro sistema central nervioso ya no puede más, ya agotó como todas las herramientas que tiene, pero que ya es un cansancio que ya no se quita con dormir y alimentarse bien, sino que tiene que tener una intervención médica, terapéutica, en ocasiones hasta psiquiátrica, ¿no? Para poder sacar a la persona del burnout, ¿no? El impacto desde lo social, pues es la doble y tercera jornada, porque como decíamos, o sea, cuido, pero además está el cuidado del hogar, digamos, y las actividades domésticas. Y si trabajo, pues también es combinarlo, ¿no? Y entonces por ahí viene eso de la doble y tercera jornada, que pues a la larga, por supuesto que es muy, muy desgastante. Regularmente el impacto en la vida adulta tiene que ver con la precariedad económica y laboral, ¿no? Porque a donde yo me voy a emplear serán en aquellos empleos que a mí me permitan tener como esta posibilidad de salir, ¿no? Que de una manera institucional, pues sería como muy complicado. En la parte económica, pues siempre voy a quedarme en la barra, digamos, de los salarios como mucho más castigados, que son como los más bajos, justo porque no puedo permanecer o dedicarme del todo a una actividad económica. Y de igual manera, pues tendré un rezago educativo, porque a lo mejor en la infancia me tuve que quedar 1 o 2 años y perdí la escuela, y entonces voy a estar rezagada todo el tiempo, pero ese rezago implica también en la vida adulta un rezago en la adultez, ¿no? En donde siempre voy a estar, diríamos de alguna manera, atrasada con referencia a mis pares en ese sentido, ¿no? Y pues la mayor desigualdad tiene que ver con el tema de la economía, ¿no? En donde siempre se va a transitar con muchas desventajas para poderse desarrollar en un sistema patriarcal que pues que no mira, que no tiene esa perspectiva de género para mirar eso que está pasando ahí al lado de nosotros inmediatamente, hasta dentro de nuestras propias familias muchas veces, eh, en donde de pronto las mujeres que se atreven y que van con todo, ¿no? A costa de su salud emocional, física y todo esto que estamos mirando, ¿no? Y logran de pronto accesar, sí, a algunos lugares, pero pues van a ser sancionadas y siempre, seguramente se les va a estar exigiendo mucho más de tiempo, se les satura de trabajo o regularmente dicen, ¿no? Bueno, pues es que quería ser mamá, ¿no? Pues entonces, sí, ¿no? Entonces pareciera que el hecho de decidir ser madre implica que tiene que renunciar a una vida plena y a sus derechos, ¿no? Cuando en realidad son irrenunciables los derechos, ¿no? Entonces, diríamos, estas serían como algunos de los impactos. La siguiente, por favor. También es muy importante mirar aquí dentro de esta complejidad, ¿no? El tema de la interseccionalidad, porque cómo influye de pronto mirar también desde se es hombre, se es mujer, la clase, ¿no? A la que pertenecemos, la raza, ¿no? De origen, nuestra etnia, nuestra nacionalidad y nuestra sexualidad. Todo esto lo hace mucho más complejo y también genera en ese sentido una serie de condicionantes de violencia, ¿no? A los diferentes sectores. Por ejemplo, jornalera, ¿no? Regularmente lo que hace es acudir con su padre y su madre. Cuando hablamos de una familia también poco común ya, porque ya no es papá, mamá e hijitos, ya eso ya no es tan común en realidad, y hay una diversidad de familias ahora, que eso también lo complejiza, ¿no? Pero bueno, en ese sentido es una niña jornalera, va con su padre y su madre, y es quien se tiene que quedar a cuidar a los hermanitos. Y en ese sentido, mientras cuida a los hermanitos, regularmente se emplea lavando ajeno, ¿no? La ropa de los hombres que van solos, diríamos, ¿no? Porque además, pues también es un ingreso para la familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, este es un contexto muy, muy diferente a una niña en una ciudad, por ejemplo, clase mediera,
¿no? Que a lo mejor, pues sí, tiene que hacer actividades de cuidado, pero a lo mejor tiene posibilidades de ir de manera intermitente a la escuela o de ir a la escuela, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces es muy importante. Si bien la niña junto con la madre aporta a la reproducción del entorno familiar, también a veces el hecho de las niñas, y ustedes no me dejarán mentir, que todavía en algunos estados, ¿no? Está la venta de las niñas, ¿no? Y entonces de pronto también son vistas como objetos, y desde el tema de cuidado, donde se convierte en una carga para las familias, ¿no? De pronto la opción, ¿no? Económica y cultural de ciertos entornos, aun cuando ya hay recién se acaba de aprobar la ley para la no venta de niñas. Sin embargo, en las prácticas se sigue haciendo, ¿no? Pero entonces también desde este cuidado, pues se venden, ¿no? Y tiene que ver justo porque el tema de cuidados, dirían culturalmente, una niña es una carga y un niño, pues es por lo menos la posibilidad, entre comillas, ¿no? De generar un recurso que apoya a la familia, ¿no? Y entonces ahí nuevamente está el tema de cuidados, nuevamente está el tema de las violencias y nuevamente, ¿no? Hacia las niñas en este caso. Y bueno, pues tenemos que considerar en esta interseccionalidad, pues todos estos espacios, ¿no? Que se transversalizan de alguna manera, porque a partir de eso, ustedes que están a cargo de llevar a cabo la política pública dentro de sus municipios, pues tendrían que considerar justo, porque eso va a dar una serie de necesidades que requerirán atender una vez que ya esté como tal implementado el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las empleadas del hogar, ¿no? Que sería como otro sector, ellas, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha intentado separar el tema de cuidados de lo que sería el empleo y trabajo doméstico. Sin embargo, ahí hay una discusión también, ¿no? También acá en México hemos avanzado, bueno, en Argentina mucho más, ¿verdad? Pero en México hemos avanzado en el tema de las empleadas del hogar, en donde ya como tal tienen ciertas garantías, se está promoviendo ahora como la realización de contratos y seguridad social, etcétera. En ese sentido, pues se ha avanzado, ¿no? Pero en esta diferencia que hace la OIT y las empleadas del hogar, dicen, pues es que sí son actividades de cuidado, ¿no? Y la OIT dice, es que son de cuidado, pero tiene que ver con el hogar, no específicamente del cuidado de personas. Pero bueno, ahí hay una discusión y que desde mi perspectiva, ustedes podrán ir creándose la suya, pero desde mi perspectiva sí son dos ámbitos diferentes, ¿no? Pero me parece que tiene que ver justamente, que sí se cruzan en el tema de cuidados indiscutiblemente, ¿no? Y justamente cuando hablamos del ámbito estereotipado de las labores domésticas, claro que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Y en este caso las mujeres, por ejemplo, ¿no? En algún momento me tocó hacer la parte, digamos, como de una certificación hace ya bastantitos años, ¿no? Porque este tema ya lleva muchos años, para darles como una validez, porque ser empleada del hogar pareciera, era o es pensado todavía como un trabajo poco importante, y lo que estamos mirando es que es fundamental ese trabajo y que sin ese trabajo ni ustedes ni yo estaríamos aquí realmente aprendiendo cosas o escuchando cosas, ¿no? Pero en el caso de ellas, que es fundamental el trabajo que realizan, mencionaban justo en esa construcción que hay dos modalidades, una que es de entrada por salida y otra que es de planta. Y entonces ellas lo que empiezan a decir es, no, nosotros preferimos que sea un trabajo de entrada por salida porque tienes un horario y cuando eres una empleada del hogar de planta, pues es igual que decimos que quien está en el hogar, que son los 365 días, las 24 horas, y no hay un corte, y el desgaste es muy fuerte, y en ese entonces, pues no tenían tampoco seguridad social, o sea,
terminaban, ya se sentían cansadas y las mujeres se iban sin una paga, sin un monto que les permitiera, digamos, vivir de lo que vivieron toda la vida, ¿no? Entonces ese es como otro foco que a lo mejor también en el caso de ustedes pudieran ir como visualizando para el trabajo que realizan. La siguiente, por favor. Bueno, creo que me voy a ir un poquito más rápido. Bueno, acá no me voy a detener ya en esta, es una encuesta nacional para el sistema de cuidados, también es un documento que les agrego, se publicó en el 2022, es muy reciente, está súper interesante, si les gustan los numeritos, yo no soy tanto de numeritos, ¿verdad? Pero si les gustan, les va a encantar porque a mí me encantó, porque visualmente uno puede mirar justo como estas diferencias de las que hemos visto, ¿no? Que hay en el tema de cuidados. Y bueno, la idea de este documento tiene que ver con el ir generando información estadística sobre la demanda de cuidados en los hogares y las personas que brindan esos servicios, ¿no? Aquí de manera así de color, las mujeres tienen un 45.1 de participación brindando cuidados y los hombres un 17.0, ¿no? Y el tiempo que las mujeres invierten en cuidados es del 37.9 y con respecto a un 25.6 de los hombres. Y en el cuadro de abajo, ¿no? Donde miran ahí, no sé si lo miran, está muy pequeñito, pero en el último de lo que habla es que si las madres, si la madre trabaja, los hijos sufren. Y entonces uno lee esas frases y entonces todavía a estas alturas se piensa y se dice, ¿no? Que es preferible que las madres se queden al cuidado de los hijos, porque si no, los hijos sufren, ¿no? Y entonces ahí me parece que también es toda una discusión, porque tiene que ver con los roles y los estereotipos asignados a las mujeres, que quienes se enfrentan a decir, bueno, pues sí quiero ser madre, voy a estar pendiente, pero también quiero trabajar y desarrollarme. Pero entonces se viven con una culpa bárbara, ¿no? Y mucho más cuando dentro del discurso actual todavía se tiene como ese pensamiento, ¿no? La siguiente, por favor. Dentro de las políticas públicas y los cuidados, bueno, hasta la fecha en México, en nuestro país, existen varias propuestas. Son aisladas y en ese sentido me parece que cuando realmente ya se tenga como tal este sistema nacional, habrá sí que pensarlo de una manera muy integral, muy diversa, para considerar todo esto que hemos ido comentando, ¿no? Y dentro de los programas de cuidado, que tiene que ver para aliviar, diríamos, la carga del cuidado no remunerado, están los programas de cuidado infantil y social, ¿no? Está un esfuerzo muy concreto acá en la Ciudad de México que le llaman Utopías, que se llevó a cabo en la delegación Ixtapalapa, ¿no? Bueno, ya no se llaman delegaciones, la alcaldía Ixtapalapa, ¿no? En donde apunta justamente a atender desde la política pública políticas de tiempo y políticas de servicio. Es decir, a través del uso del tiempo y de servicios, cómo se puede descargar un poco a las madres y a las niñas dentro de los espacios del hogar, ¿no? Y en ese sentido, está este programa de utopías, ¿no? Es un espacio que tiene diversas propuestas culturales, educativas, por ejemplo, de apoyo a tareas, de servicios, que tiene que ver con el que una mujer pueda ir a lavar la ropa, ¿no? Por $1, o sea, creo que es mínimo, por $1, mientras se lava la ropa, y hay alguien que lo está haciendo, mientras ella puede ir a un curso, a un taller o a un grupo, digamos, si es de adultas mayores o alguna actividad lúdica, ¿no? que ella elija, así como hay capacitación para elaborar comida y alimentos para los hombres, por ejemplo, también, ¿no? Un poco también como para irlos invitando. Entonces es un programa que, como todos
y como ya lo sabemos, siempre es perfectible todo, pero me parece como una propuesta muy, muy importante que sí atiende a la política del tiempo y de servicios para descargar a las mujeres y las niñas. De igual manera está el esfuerzo que se hace en Jalisco, donde ya se aprobó, el Congreso ya aprobó la ley del Sistema Integral de Cuidados. En Nuevo León también ya se instaló una comisión del Sistema Estatal de Cuidados. En Zacatecas se ha hecho bastante trabajo, como yo pertenezco a CIMIGE y como parte de CIMIGE tenemos un modelo de acompañamiento para mujeres cuidadoras de personas mayores, que es un sector de todos los sectores que debemos considerar: mujeres, niños y niñas, diversidad, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro modelo atiende principalmente a cuidadoras de personas mayores. También lo hemos implementado aquí en 2 alcaldías, ¿no? También está un mapa de cuidados, que ese lo pueden revisar. Ahorita ya no nos da como mucho tiempo, pero lo pueden copiar y googleenlo. Y entonces van a encontrar ahí un mapa, literalmente. Este mapa fue creado en el 2023. Estuvo a cargo del INMujeres, del Colegio de México y de ONU Mujeres. ¿Y qué es lo que hicieron acá? Principalmente pueden ubicar, si ustedes están en Zacatecas, ¿no? Por acá vi, si están en Zacatecas, ustedes pueden ubicar a su estado. Y luego en su estado, ustedes pueden decir, necesito un centro de cuidado público. Y entonces ahí les va a aparecer, desde el lugar donde ustedes están, va a aparecer qué lugares o qué espacios de cuidado públicos están alrededor de ustedes. Es una buena propuesta, ¿no? Principalmente atiende a dos puntos, MACU, le llaman el MACU, que es el mapa de cuidados, y tiene que ver con ubicar centros de cuidado públicos, privados y de sociedad civil. Así también tiene que ver o se focaliza para infancia, personas mayores y personas con discapacidad, ¿no? Y la segunda ala o la segunda temática importante de este MACU tiene que ver con estadísticas. Ahí sí ya son indicadores, análisis, información para la toma de decisiones de política pública, que les va a servir también mucho porque, bueno, hacen toda una recopilación bueno, pues es algo que me parece que se tiene que socializar y si les viene bien, es un instrumento muy, muy interesante. Luego viene el Sistema Nacional de Cuidados, que bueno, ¿qué busca esto? Pues garantizar la atención integral de la niñez en corresponsabilidad con hombres y mujeres, y se tiene que hacer esta integración e integralidad diversa, ¿no? En este sistema, donde se tienen que involucrar indudablemente el gobierno, empleadores, comunidad y familia, porque pues también una vez que ya esté el sistema, cada uno de los entes, por supuesto, tendrá que tener, digamos, ahí como una serie de acciones que realmente puedan atender a esta diversidad de necesidades que miramos. La siguiente, por favor. Sí, Fernando Flores, lo de la URL ahí está en la presentación. También, por supuesto, que les pasarán la presentación, y de ahí la pueden jalar para que puedan entrar al mapa, ¿vale? Dentro del marco jurídico nacional, pues de entrada, como decíamos, ya es reconocido como un derecho humano y parte, digamos, del marco jurídico internacional tiene que ver con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, que por sus siglas en inglés se llama, o la conocemos acá como CEDAW. Está la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, que es como el parteaguas en la política pública con perspectiva de género, ¿no? La OIT en la 19ª Conferencia Internacional de Estadística del Trabajo del 2013, la Agenda 2030, ¿no? Que también ustedes conocen seguramente porque, bueno, toda la política pública está, digamos, también enmarcada en esta agenda, ¿no? Que son diversos puntos, pero específicamente el que tiene que ver con el tema de cuidados está en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, el cual habla de lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Está también la Conferencia Regional de la Mujer en América Latina y el Caribe,
el Consenso de Quito de 2007, el Consenso de Brasilia, y en el marco jurídico nacional, por supuesto, está nuestra Constitución Política de los Estados Unidos, en el artículo 4, donde nos habla de la mujer, que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, así como el Programa Nacional para la Igualdad, que también ustedes, por supuesto, basan sus acciones de manera local, que es el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ProIgualdad 2020-2024, el Plan de Desarrollo 2019-2024 como tal, bueno, el programa, y luego ya el plan, que es como la estrategia, ¿no?, a desarrollar, la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados como tal, la Ley General de Prestaciones de Servicios a la Atención, Cuidados y Desarrollo Integral Infantil, y la normativa específica de cuidados paliativos. La siguiente, por favor. Bueno, igual y se las pongo acá también la liga, pero la siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los retos de todo eso? Pues son muchos. Como ya lo miramos, es un tema muy complejo. Son diferentes sectores sociales, poblacionales, los que tenemos que atender, y a partir de ahí, de la interseccionalidad, decíamos, pues también tenemos que cruzar todo aquello que tiene que ver a esos sectores con toda la perspectiva de género, sexo, grupo etario, entorno en donde vive, sector social, etcétera. Entonces, eso nos lleva a una complejidad. Hay mucho trabajo, y también ahí les agregué un texto que yo elaboré justo para la cadera de Eva hace 2 años, me parece, en donde también hablo justamente como en el tema de cuidados, ¿no? Como en esta necesidad, digamos, de las propuestas que ya hay muchas, desde los diferentes sectores, por fortuna, pero una vez que se haga ya, digamos, que salga de la congeladora, decimos acá, el trámite, digamos, que falta, pues entonces sí habrá que ir sumando, revisando, para ir integrando una serie de propuestas que por lo menos ya existen, ¿no? Y bueno, pues en 2020, decíamos, fue aprobada en la Cámara de Diputados la propuesta de un sistema nacional de cuidados, y bueno, pues ahorita está todavía por terminarse el procedimiento, que esperemos que ya salga. Para ustedes, el artículo 18 es importante dentro de la creación de este sistema. Ahí es donde enmarca el vínculo con ustedes, en donde se dice que, bueno, pues el sistema es la instancia de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, competentes en materia de cuidados, que tienen por objeto diseñar políticas públicas, programas e instrumentos, así como la implementación de acciones para asistir, apoyar y atender a las personas que requieren de cuidados, garantizar sus derechos y fomentar su autonomía, así como el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, con base a un modelo de corresponsabilidad entre el Estado, el sector empresarial, la sociedad civil, la comunidad, las familias, entre mujeres y hombres. Eso deriva una serie legal y de estrategias, finalmente, también de los diferentes entes, ¿no? Por ejemplo, en esto de los derechos de cuidados y demás. Desde la vida cotidiana, lo que podemos ir haciendo, ¿no?, en el aquí y en el ahora, en tanto esto sigue su curso, es ir desmontando estos roles y estereotipos tradicionales que ponen en desventaja a las niñas. Y ponen en desventaja a las niñas porque desde vivirnos sumisas y demás, también influye e impacta en el tema de la violencia sexual infantil y adolescente, ¿no? Ya no voy a entrar en eso, es otro tema, pero también hasta ahí hay un impacto que también es la violencia extrema ahí finalmente, ¿no? Este tema de valorizar la importancia de los cuidados, de que sí generan un costo, ¿no? Y que si tuviéramos que pagarlos no nos alcanzaría. Y bueno, ir promoviendo un poco como en la cultura del cuidado mutuo también, de nosotros mismos, de nosotras mismas, de la gente cercana a nosotros, y de la corresponsabilidad, que si estamos en un espacio, pues entre todos apoyamos para la manutención y para el cuidado de ese espacio, ¿no? Esto me parece que sería como muy importante, así como comenzar a redistribuir, ¿no?, las actividades dentro del hogar. Esas serían cosas muy pequeñitas,
pero muy valiosas y realmente con un gran impacto, ¿no? Porque sabemos que los roles y estereotipos son algo construido. Entonces, si es algo construido, pues los podemos deconstruir en beneficio también de la propia salud de las personas, de las familias y en ese sentido de nuestros entornos y de nuestra sociedad en sí, ¿vale? La siguiente, por favor. Y bueno, acá les dejo la bibliografía, ¿no? Esta que les decía que es la encuesta, la ENASIC, donde van a encontrar mucha información que tiene que ver con estadísticas e información también de las percepciones, etcétera. Y bueno, que es bastante útil y es muy actual. También les dejo ahí la propuesta de ley, ¿no? Que un poco para que vean los puntos en qué consiste, etcétera, igual ya la conocen. El texto que hice para la cadera de EVA, que es de cuidados y descuidos legislativos, ¿no? Que hice en el 2023. El trabajo de ONU Mujeres, que es un documento que se llama El trabajo de cuidados, una cuestión de derechos humanos y política pública, que es del 2018, pero también nos da como mucha cuenta de los avances, de las discusiones, etcétera. Así también como el documento donde viene el concepto que les puse aquí de política de cuidado con perspectiva de género, que es de Rea Patricia y otras, hecho en la revista mexicana de sociología, es de la universidad, en donde también nos da como un panorama del tema de cuidados y las discusiones, ¿no? Y pues bueno, ahorita igual les pongo acá la liga para que no se les pierda, pero de todas maneras ahí está la presentación y pues miremos un poquito cuáles son las preguntas que tienen por ahí, eh, dudas, díganme, para que les vea también un poquito. Ya los mareé, les mareé. Muchísimas gracias por esa gran ponencia, maestra Norma. Y de igual forma agradecemos nuevamente el interés de las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Eh, pues no detecté ninguna pregunta en el chat. Si quieren poner algún comentario y pregunta, todavía están a tiempo. Ya por acá la maestra Norma les está poniendo Ajá, algunos la liga. links. Yo también comentarles que todo este material y lo van a recibir en el correo electrónico con el que se registraron. Ya la maestra Norma nos los proporcionó para que se les haga llegar y pues vale la pena revisarlo porque, eh, como decía mi compañera Magda, por ahí me comentó, está muy completo y vale la pena revisar. Entonces, pues bueno, sin más, no sé si quiera... antes ya de ir dando paso al cierre, maestra Norma, a agregar algo para finalizar ya su presentación. Ujú. Bueno, ahí igual ahí están mis datos, creo que ya no vimos la última de mis datos, mi correo. Ahorita también se los escribo por cualquier cosa, pero me parece que como decía al principio, ¿no? Estamos a la mitad de año, estamos a la mitad de año, ahorita vienen cambios, ¿no? No sé, bueno, ahí no sé, también son como otros tiempos dentro de los espacios de los municipios, pero me parece que también es un buen momento de hacer como este alto a este tema de irnos preparando, digamos. Finalmente ya está casi en el último espacio, digamos, la ley ya prácticamente está cocinada, diríamos, ¿no? Ojalá que ya salga de la congeladora, pero ya estamos, digamos, como a un paso. Y me parece que en ese sentido, desde sus espacios, ¿no? Tal vez es muy importante ahorita comenzar a mirar, en tanto que ya miramos que sí les va a tocar como municipios, ¿no? Encargarse de realizar acciones encaminadas al tema de cuidados, ¿no? Pues creo que un poco ir como ahondando a cuál es su población, cuáles son un poco como las necesidades que tiene la población con la que atiende,
investigar, porque ya hay cosas, de verdad que creo que ahí sí ya hay como materia prima hay, desde la academia, desde lo político, desde la sociedad civil, etcétera, ¿no? Desde las experiencias en otros países que nos llevan un poco como la avanzada, que también eso podemos ir mirando tal vez, también como esas experiencias en donde han tenido como las atorones, va a llevar el tiempo, va a llevar un tiempo todavía, porque decíamos una vez que ya esté como tal aprobada eh, el sistema, ¿no? Cada uno tendrá que haber un presupuesto de entrada, como sabemos, ¿no? Y posteriormente, cada uno de los entes, ¿no? A nivel nacional, tendrán que ir elaborando ahora sí una propuesta, ¿no? Que enmarque eso que se está tratando de visibilizar en este momento. Y a partir de eso es que ustedes comienzan también desde sus espacios a elaborar programas y proyectos que lo que se pretende acá es no crear una institución sino que se tiene que transversalizar en todos los programas, porque ya nos pasó con la perspectiva de género, ¿no? Al inicio era un programa específico y decían, sí, sí, tengo un programa con perspectiva de género. Y bueno, se ha luchado y bueno, ahora dicen, no, se tiene que transversalizar dentro de todas las actividades que tenemos. Una, porque el recurso no nos daría para ninguno, ¿no? No nos daría. Y dos, porque no lo podemos ver fragmentado. Como ya miramos, es muy complejo y si no los miramos de manera interseccional, pues difícilmente vamos a poder avanzar en disminuir estas desigualdades económicas, políticas, sociales que hemos mirado y seguiremos violentando en ese sentido a las mujeres y a los hombres, también a las mujeres y a los niños. A los hombres también son violentados, por supuesto, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, desde la perspectiva de género, nos abocamos un poquito más por las condiciones históricas en las que, como miramos aquí los números, pues no mienten, ¿no? En donde siempre o culturalmente las mujeres hemos tenido como la mayor carga y también las peores condiciones, digamos, ¿no? Para vivir, ya ni siquiera para un empleo, es para vivir tan solo. Nadie se anima a hacer una pregunta, a decir yo no estoy de acuerdo en esto, o desde mi realidad es esto, ¿no? O cómo lo han vivido desde su familia también, no sé, algo que me diga que sí, que se me escucharon un poquito por ahí, Pues para que no me mire, escucha muy sola por acá, dice. maestra, por acá ya Rodolfo Vaca nos puso un comentario. Dice, es un tema interesante. En este país aún no hemos avanzado en el tema de igualdad de derechos. Yo solo no estoy de acuerdo con lo que han llamado lenguaje inclusivo, puesto que considero que por ello existe una etimología de las palabras y que solo estamos contaminando el lenguaje. Que yo sepa, no existe una regla ortográfica que lo avale y mucho menos como norma jurídica que sea válido. Entonces no entiendo por qué personas lo utilizan como arte de una inclusión si el tema es el respeto a los derechos de las personas sin importar su sexo. De lo contrario, estamos hablando de sesgar esos derechos y no vamos a terminar nunca de generar esa igualdad. No sé si quiera comentar algo. Ok, Rodolfo. Pues mira, Rodolfo, estoy de acuerdo de cierta forma, ¿no? En realidad, quienes hemos trabajado en este tema, decimos, no tendría que haber un derecho específico de mujeres, de niños, niñas y adolescentes, de personas mayores, ¿no? No tendría que haber porque los derechos son universales y no tendríamos que fragmentarlos. Volvemos, en realidad están vinculados todos. Sin embargo, por todas estas desigualdades que hemos mirado, se ha hecho necesario que hagamos una agenda específica para mujeres, para niños, niñas y adolescentes, para personas mayores, etcétera, ¿no? Como para cada sector. Llegará un momento en el que ya no esté segmentado, yo ya no lo va a ver, ya no lo verán mis ojos, pero ojalá que las nuevas generaciones sí lo puedan vivir y disfrutar, ¿no? Porque creo que este espacio y muchos otros justo van encaminados a eso, a crear un mundo incluyente en donde justo yo no tenga que decir, eh, eh,
no sé, en este tema de pronto tan conflictuante para muchas personas que tiene que ver con las diferentes identidades sexuales, por ejemplo, ¿no? Es decir, desde la mente, psicoanalíticamente, hay una identidad sexual, pero no hay un sexo genérico en la mente, en todos, freudianamente. Se es, ¿no? Sin embargo, hay una identidad, sí, pero eso ya es una identidad más social y en donde yo me sienta más cómoda o no. En el caso justo del lenguaje inclusivo, lo que pretende, ¿no? Es visibilizar. Quienes han hecho estudios, no recuerdo ahorita la autora, pero es una antropóloga educativa que es así, estuvo en un salón de clases años, mirando a quién se le daba mayor número de veces la palabra en un salón, y entonces en su registro hace que es a los niños, a las niñas no. Y entonces uno dice, ay, pero eso para qué lo investigan, eso de que, bueno, porque justo cuando yo esté en un empleo, por ejemplo, cualquiera que sea mi empleo, si a mí no me dieron voz, si a mí no me nombraron como niña o como mujer, ¿no? Pues entonces yo lo que voy entendiendo un poco como los cuidados, pues que así es la vida y que pues las mujeres no hablamos, que las mujeres no pensamos y que las mujeres, todos esos roles y estereotipos que venimos cargando, ¿no? Que no es culpa de los hombres, es de un sistema patriarcal que va más allá, ¿no? Que justamente nos asigna como estas diferencias. Pero cuando yo llego a ese espacio y me dicen, oye, te tienes que quedar, todos nos hemos tenido que quedar, por supuesto, hay momentos, ¿no? Pero cuando a ti te dicen permanentemente, te tienes que quedar, ya sales a las 3 o a las 6, pero te tienes que quedar a terminar esto. Ah, sí, sí, me quedo. Y me quedo, y me quedo, y me quedo, y me quedo. Oye, tú tienes que hacerte cargo del cuidado de tu abuelito. Me quedo. Es decir, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy construyendo a una persona sumisa que no piensa en las necesidades que tiene propias y que entonces se va a ajustar a un sistema en donde va a actuar mecánicamente, no va a actuar desde sus deseos, va a actuar mecánicamente. Pero si yo a un chiquito o a una chiquita desde la infancia y ahora desde la diversidad, ¿verdad? Porque ya no solamente es binaria, pero si desde la diversidad yo le voy poniendo nombre a la niña o al niño, o, ¿no? Es visibilizar la existencia de, como dirían en las estadísticas ahí, si no está, no existe. Pues así en lo social también pasa, ¿no? Y entonces ahorita es importante ese lenguaje inclusivo que a lo mejor puede ser engorroso. Y qué bueno que sea engorroso, porque entonces eso nos llama a decir, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que explicitar cuando es uno y cuando es otro? Y creo que eso también es muy interesante, ¿no? Pero también esperemos que llegue un momento en el que no tengamos que utilizar ese lenguaje inclusivo, pero antes de, pues tenemos que hacerlo. Así como esto de la política pública, ¿no? ¿Para qué son? Para mejorar las condiciones de los diferentes sectores. Pero si no los hacemos, pues, ¿qué va a pasar? Pues vamos a seguir segregando, violentando e invisibilizando a los diferentes sectores, ¿no? Entonces, gracias Rodolfo, porque pues sí, creo que es algo que se piensa, que hay que seguir discutiendo, ¿no? Y que me parece también desde tu posición, ¿no? Es importante, porque creo que también muchos estamos aquí por un privilegio. Somos privilegiados y privilegiadas, ¿no? Yo, gracias a otras mujeres que ni conocí en la vida, que murieron, que lucharon, que se posicionaron y que hicieron que las mujeres pudiéramos votar y que pudiéramos ir a la escuela. Pero sin esas mujeres que yo no las conozco más que en la biografía y demás, yo no estaría acá, no estaríamos aquí muchas de las mujeres, solamente estarían los hombres. Y qué lindo, pero qué lindo es escucharnos justo una perspectiva desde ti, Rodolfo, pero también como la perspectiva de las mujeres, pero también creo que eso es lo importante. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Eso creo que nos tiene que quedar claro y es muy importante porque justamente eso nos va a hacer crecer como personas y como sociedad. Porque si pensáramos igual, pues sería además como de mucha flojera, pues estaríamos dando vueltas ahí y vueltas, ¿no? Y
poder interactuar en esto con todo el respeto, pues me parece que es importante, porque creo que también es importante el lugar desde donde tú lo dices, ¿no? Gracias por tu aporte. Gracias, maestra. Y Ana María Gutiérrez vía Facebook nos comenta que existen aún muchas violaciones a los derechos humanos en ese sentido, pero el seguir fomentando este tipo de acciones podemos lograrlo poniendo un granito de arena desde nuestras trincheras. Exactamente, exactamente. Una es la política pública, los programas, los entes, que son fundamentales, pero por otra parte también es nuestra participación y cómo desde una misma, qué tanto nos cuidamos, cuántas de acá hemos ido a, a nuestros estudios anuales de salud de Papá Nicolau, ¿no? Cuántas tenemos un espacio para nosotras, ¿no? O para ustedes como hombres o en la diversidad, ¿no? ¿Cuánto se dan un tiempo y un espacio para actividades de ustedes? Y luego, pues, referente a las personas que viven o con las que conviven cotidianamente, ¿no? Sí es importante. Nuestro granito Gracias. de arena. Gracias, maestra. Pues bueno, me parece que ahora sí con esto concluimos, pero antes de dar paso a nuestro cierre, voy a dejar la voz a la licenciada Magdalena Rodríguez Lomil. Adelante, Mag. Muchas gracias, Joja. Bueno, pues estuvimos aquí en nuestra segunda sesión del seminario Fortalecimiento en el ejercicio de derechos como prevención de las violencias, con el tema del trabajo de cuidados de las mujeres desde la infancia, un tema que es fundamental y es fundamental por los aspectos que ya comentó nuestra especialista, por su aporte a la comprensión de lo que es la igualdad y la perspectiva de género y me atrevería también a afirmar que el significado que tiene y representa para nuestra evolución como sociedad. Probablemente, como lo comentaba la maestra Norma Escamilla, muchos de nosotros no veremos ya concretado todo esto, pero sin duda alguna es una invitación a trabajar con todos estos conceptos, con todos estos contenidos que tienen una relevancia en la calidad de vida de las personas. El tema de hoy, que por su contenido nos invita a la reflexión, al autoanálisis, tanto en nuestra persona, como ya comentaba alguno de los alguna de las asistentes, tanto en nuestra persona como en el ejercicio de nuestras funciones. Ahora creo que con este diálogo podemos tener cierto despertar, además de que también nos está convocando y debemos de asumirlo con responsabilidad, que este diálogo nos está convocando a un cambio, a esos cambios que por sí implican obstáculos y debates. Hoy hemos conocido lo que conllevan los roles arraigados en nuestra sociedad e incluso también me atrevería a decir en el inconsciente colectivo respecto del cuidado de las personas, de las familias, pero también nos ha brindado un esquema bastante amplio sobre qué contenidos leer. Bueno, hoy creo que nos pusieron los lentes para poder visibilizar estas conductas, identificarlas y también nos ha proporcionado, como también ya lo comentó mi compañera Yojaira, nos ha proporcionado bastante bibliografía donde estoy segura que con un análisis muy personal sobre la temática o en el rubro que tengan de su preferencia respecto de este tema, nos va a brindar alternativas para poder redimensionar este vivir cotidiano, este tema de los cuidados para compartirlos de mejor manera, para realizarlos de mejor manera. Maestra Norma Escamilla, Barrientos, qué interesante. En lo personal me gusta mucho este tema. Muchas gracias por su colaboración, por su exposición. Gracias también a la maestra Janet, a la licenciada Luz Rosales Esteva por brindar todas las facilidades para este diálogo y gracias también a la Secretaría de Bienestar y por supuesto a todos los asistentes. Espero que este tema no solo haya sido de su interés, sino que también sea de gran utilidad para generar acciones inmediatas
Tuvimos asistencia de personas de Nuevo León, Estado de México, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Hidalgo, Tamaulipas, del Jalisco también ya nos están comentando en el chat y estoy segura que de otras entidades, bastantes municipios. Esto a mí me da mucho gusto porque este diálogo llega a más del 40% de la población o de las entidades del país y eso significa mucho. Entonces, ya para concluir, los invito a ingresar a nuestra plataforma Fórmate del INAFED para que se inscriban en los siguientes diálogos de este mismo seminario o en cualquier otro tema y oferta que el INAFED les ofrece y que sea de su interés. Muchísimas gracias y hasta luego. Muchísimas gracias. Y a Gracias nombre a de, todas. Sí, perdón. gracias, a nombre de nuestro titular y del INAFED les deseamos que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, abrazo. Y a cuidarse y a cuidar a los que tenemos a nuestro lado. Gracias. A usted, maestra.